Esto es un Mercedes 220S de 1966. Lleva abandonado 25 años y fue el coche que revolucionó el concepto de seguridad al volante. Aunque la forma de hacerlo era un tanto perturbadora. Utilizaban cadáveres. Esta unidad en concreto pertenece a un coleccionista muy perfeccionista y nos ha llamado para poner a punto esta joya de colección que ha vendido. No, lo que hay es una rata muerta, ¿eh? Además, en el vídeo de hoy conoceremos su reacción al resultado final. ¡Madre mía! ¿Es el mismo coche? Ahora sí, ya estamos con el Mercedes 220S y tenemos a Leandro y a Paco, el dueño del coche y el que nos ha ofrecido esta joya para poder hacer este reto de recuperación que vamos a llevar a cabo. Bueno, esta unidad en concreto viene de una zona del norte de España, de un coleccionista que en su día pues tenía varias unidades. En este caso, esta era una de las unidades que más bien conservada relativamente estaba. Nos decidimos a cogerla como un reto para poder recuperarla y volverla a poner en carretera. Paco nos ha buscado concretamente para poder llevar a cabo la recuperación y es que ya tengo a Leandro, como estáis viendo, procesando toda la información, viendo que necesita el coche. Como veo, tenemos pintura monocapa, otra vez. Seguramente monocapa, claro. Al que les seguro que le vamos a sacar mucho jugo en este vídeo y además es que encontramos un interior, ya podéis ver en qué estado se encuentra y tenemos problemas que se repiten. Asientos que no tengo muy claro hasta qué punto van a aguantar, ¿no? Yo tampoco. Ya estamos en la nave y es que no os había comentado nada, pero tenemos una pedazo de bestia debajo del capó. Motor Mercedes 6 cilindros en línea muy característicos, ya que mucha gente considera que es un motor indestructible. En este vídeo, con la ayuda de Paco, el dueño coleccionista de esta unidad, que además pues sabe hacer sus cosillas en mecánica, va a intentar arrancar esta bestia para que oigáis el sonido y flipemos todos aquí en la nave. Vamos a ponernos ya con la limpieza del motor, no sin antes revisar si tenemos que tapar o quitar alguna pieza, porque tenemos, pues por ejemplo, el radiador sin el tapón. Entonces, como vamos a utilizar agua para la limpieza, ya que no tenemos ningún tipo de electrónica, pues preferimos limpiarlo mucho mejor con agua y espuma y considerar que hacemos una limpieza muy buena. Así que, Leandro, coméntame cosas. No, pásame el jueguecito de llave, está mejor. Te paso. Creo que está aquí. Para, no, chef, papá. Dime. Tiene esto aquí, 2 aún, y no me dice nada. Yo lleno de errores en mi coche y tú no me dices absolutamente nada. Pero si es que me ha llegado hace unos días, en plan, lo estoy probando. Hace unos días, tú mentira, tú siempre dices, hace unos días, no. ¿Cuánto tiempo ha llegado esto aquí? Pues hace una semana, lo que pasa es que lo he probado muy poco, si es que no me ha dado que estaba tiempo fuera, a hacer claro. conclusiones. Pues mira, si quieres, entra al coche, Sí. lo probamos y así se lo enseñamos a la gente cómo funciona esto. Ah, va a enseñar a la gente. Va, tira por el coche. Ay. Una vez arrancamos el coche pudimos ver que lo que nos estaba comentando Leandro era completamente cierto. Aparecía un fallo motor en el cuadro. Así que conectamos el dispositivo de Carly al OBD y pudimos realizar la primera lectura después de claramente poner el modelo del coche, el año, el tipo de combustible y algunas especificaciones
más que nos pide la propia aplicación de Carly, en el que el estado de salud apareció que era muy malo y que había un fallo en el motor, que gracias al código del problema que nos aparecía y la información que nos proporcionaba la propia aplicación, pudimos ver que no era nada relevante y pudimos borrar el fallo. Además, pudimos ver que habían otras funcionalidades como la codificación, donde en la electrónica del coche podemos modificar ciertos aspectos para personalizar nuestro vehículo, como por ejemplo la advertencia del cinturón de seguridad para apagarlo o encenderlo, o el barrido de agujas cuando arrancamos el coche. Con la última revisión realizada podemos ver que el coche ya está en buen estado, lo que es una muy buena noticia, y se me queda un muy buen sabor de boca con este dispositivo que nos ha dejado probar Carly. La verdad, tiene un montón de funcionalidades, muchas más que no hemos comentado y os las podremos enseñar si nos lo ponéis por los comentarios, pero es que además creo que es un aparatito que por el precio que tiene va muy bien tenerlo en el coche, sobre todo esa gente que no tiene ni idea de mecánica como soy yo, porque llevamos todos el coche a mantenimiento, a la ITV y muchas veces con fallos, así que es una forma de identificarlos, borrarlos e incluso estar informados de ellos para cuando gente que sí que sabe del sector información sobre coches, pues poder ir nosotros también con un poquito los deberes hechos. Así que Leandro, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo y encima tenéis el código Diego15 para comprarlo en caso de que os guste, pero quiero que os informéis antes, ya que me parece un dispositivo muy interesante y quiero que me lo pongáis por aquí abajo si a vosotros también. Vamos con el motor. Ya estamos llegando al final de la limpieza exterior, acabo de secar el coche y creo que es el momento perfecto para recordaros que tenemos un sorteo en todos los vídeos que realizamos de 150 € en productos de Advance Motor, los productos que utilizamos en absolutamente todos los vídeos, y es muy sencillo participar. De hecho, es que por aquí me están diciendo que solamente tienes que suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario para poder participar, y es que el 90% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrito, así que por favor, dadme un poquito de apoyo que me lo curro, y además os dejo un pack completamente gratis para alguno de vosotros. De hecho, dejo por aquí el ganador del último sorteo en el último vídeo, y de ahí abajo os voy esperando y ahora os enseño en qué estado real se encuentra esta pintura. Con el exterior acabado podemos ver mejor el estado real de esta pintura monocapa y entender qué nos va a hacer falta para la parte de pulido que veréis más adelante en el vídeo. Las pinturas monocapa eran muy famosas en coches clásicos, sobre todo porque era una forma más económica y rápida de pintar el coche, y aunque sí que es verdad que entran muchos términos en juego a la hora de distintas calidades que había y formas de hacerlo, todas sufren las mismas consecuencias, y es que al no tener una capa de protección encima de la pintura, todas acaban viéndose afectadas con el paso del tiempo en brillo y color. Ostras, parece que van a salir fácil, ¿eh? Vamos, esto es un logro si salen rápido. Mercedes, tío. Normalmente es un problema que tenemos con el 90% de los coches, y es que, claro, problemas que vosotros a lo mejor no llegáis a apreciar, pero cuando trabajamos con coches antiguos y encima abandonados suele pasar, y es que tornillos como los de los asientos no se han quitado en la vida. Entonces, Y no solo sacarlos... eso, adaptaciones que no tienen nada que ver, cosas rotas, podridos y todo. Después de un rato mirando y liándonos con los asientos delanteros, llegamos a la conclusión de que tal vez sería mejor sacar los traseros primero para poder acceder mejor. Hay cosas debajo de los asientos, ¿eh? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Hay cosas debajo de los asientos. Bueno, pues no está mal, no hay araña. La araña está en tu mente, Al Leandro. nuevo, Parece que está mal, pero está bien. Vamos, no me lo puedo creer que sean tan fáciles de sacar estos asientos. Calma, tranquilo, que tú no has sacado aún. Pero como era de esperar, se nos iba a complicar el tema de los asientos. Menos mal que al final conseguimos sacarlos. Estos coches más antiguos
había un tornillo para soltar el asiento. Es verdad, lo estoy tocando aquí. Lo que está diciendo Leandro es esto. La tuerca, de hecho, estoy girando el tornillo desde dentro y fijaros. Que fijaros qué nivel de oxidación tiene. Bueno, no sé si llegáis a verlo, pero está ahí. Que vamos, ni los kikos están tan duros. Gafas de sol, hasta una peineta. Una peineta o no sé qué. Bueno, narices es esto, pero... Y unas gafas de sol que son de todo menos gafas de sol. Son gafas de sol. Estos son gafas de sol de los años... ¿Qué año esto, ¿Ah? Así van los chavales. Esto es lo que podríamos llamar moqueta. Bueno, creo que son más unas alfombrillas, porque en la parte delantera solo tenemos una goma. Así que vamos a ver, dejo esta por aquí. Por lo que he estado apreciando, porque mira, esto ya es... Madre mía, aquí hay monedas y de todo. Algún día nos encontraremos una moneda de estas que vale 1 millón de pavos, estoy seguro. Aquí, pues en este caso tenemos una peseta. 5 pesetas. Estoy intentando quitar el cinturón y me está girando en falso. Entonces creo que tal vez pueda estar pasando lo mismo que en los asientos traseros, y es que había una tuerca cogiendo el tornillo desde fuera del chasis, digamos. Así que efectivamente había un tornillo debajo del chasis cogido a los cinturones. Voy aprendiendo, chavales. Hemos podido sacarlo gracias a mi aportación de los cinturones. Aunque Leandro no quiera reconocerlo, yo confío en mí. Es un coche para su época un poco de lujo. Era el coche, el taxi de lujo de la época en países como México o Argentina. En México y Argentina este coche se utilizaba como el taxi de la época de lujo. Aquí iban los VIP, y de hecho es que pues por eso me hace gracia cosillas como las de los ceniceros en todos lados y todo, para que fuera full comodidades. Porque en esa época lo más importante era fumar. El fumeteo. Con el habitáculo prácticamente finalizado, nos toca pasarnos ya a los asientos porque vamos con el tiempo pegado al culo. Y es que necesitamos limpiarlos por completo y a fondo, y sobre todo dejarlos secar hasta mañana, que para vosotros va a ser un pequeño corte, pero van a pasar unas cuantas horas para podernos poner con lo que os prometí al principio de este vídeo, que es una restauración completa de la piel y el cuero. Estamos a punto ahora sí de empezar con la restauración de los asientos. Lo tenemos casi todo listo ya y tenemos a la máquina de restauración. Coleguita de Leandro, ya lo iréis conociendo, se llama Kevin. Kevin, un saludito por aquí. Con todo listo, ahora sí vamos a ponernos con la restauración de los asientos, y es que os vamos a ir explicando paso a paso lo que vamos a ir haciendo, y lo primero va a ser lijar los asientos para poder seguir con los siguientes pasos que os vamos a contar más adelante. Y mientras Kevin va lijando, tenemos ya a Leandro probando lo que va a ser el setup que vamos a utilizar de pulido sobre los cromados. Exactamente. Tenemos un problemita aquí, y es que tenemos ciertas burbujas del cromado que hay que ver bien qué vamos a hacer para que no salte el cromado y no se vea el óxido. Así que vamos poco a poco, os vamos enseñando y ya veis, non-stop, no paramos.
Fijaros la mejora que hemos tenido ya en una parte de los cromados con la prueba que está haciendo Leandro del setup que va a utilizar para hacer el pulido, ¿vale? Sí que es verdad que hemos estado apreciando que hay ciertas partes de puntitos que os habíamos comentado que esto ya es oxidación, o sea, el óxido se ha comido el material y no vamos a poder solucionarlo, pero fijaros en este brillo, o sea, nos podemos peinar, chavales. Y esta es una de la parte más importante del proceso. Hacemos 3 tipos de limpieza. Una con APC, esta con la vaporeta para quitar toda contaminación y luego con un producto específico que tenemos para quitar la grasa esta que tenemos aquí para preparar para la pintura. Mientras tenemos a Kevin y Leandro trabajando a tope, quería comentaros que no sé si lo habéis apreciado, pero en los últimos vídeos estamos mejorando mucho los procesos de restauración, nos estamos metiendo en temas que antes no habíamos tocado y esto es porque queremos hacer trabajos aún más especializados. Entonces, si tienes algún coche abandonado o conoces a alguien que disponga de uno, os voy a dejar aquí un correo y un número de teléfono para que nos contactéis y nos mandéis fotos de los coches. Y quién sabe si el próximo puede ser el vuestro. Lo hacemos todo completamente gratis el proyecto para al final ayudar a gente como tú que nos estás viendo. Seguimos avanzando en los asientos, pero esto es un proceso de restauración un poco más lento, por lo que vais a ir viendo pasos poquito a poco, ya que ahora mismo estamos masillando para seguir con lo que será el primer para ya preparar la superficie. Así que mientras estamos preparándonos ya Leandro y yo para pulir la pintura de este coche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con patch de vaquero. Y diréis, ¿qué narices es esto? Pues la lámina que tenemos encima de lo que es la esponja es del pantalón vaquero, del que tienes de toda la vida en tu casa, pues es lo que vamos a utilizar para pulir la superficie. Leandro, ¿por qué utilizamos esto? Tiene una doble función, lija y pulir al mismo tiempo. O sea, en vez de estar con la lija trabajando y después pulirlo, para sacar la piedra naranja y muchas imperfecciones, recomiendo que pruebe esto. Hay que tomar cuidado, porque esto calienta demasiado y no es con cualquier tipo de compuesto pulidor que se debe hacer. Pero esto te salva la vida. Leandro, cuéntale a la gente por qué se ha quedado el color de la pintura en el pad. Esto no es malo, lo primero de todo. No, tú tienes que entender sobre la pintura. Exacto. Entonces, lo que pasa es que como no tiene una capa de laca, Sí. ¿no? El coat, que se llama, la pintura va directamente a donde estás puliendo, a donde hace la fricción mecánica. Y lo que pasa que es una buena pintura, sí. Porque, a ver, puedo estar equivocando. Me parece un poco original. Sí, porque ¿por qué Leandro dice esto? Porque hemos estado mirando Sí. con el O espesímetro. si lo repintaron, lo decaparon entero y lo hicieron. Pero vamos a ver, de cómo está machacada la pintura, con las imperfecciones que lleva y con los microóxidos que hay, yo me jugaría a 80% que sería pintura original de este coche. Una vez con el masillado completado hemos tenido que dejar durante un día secar la superficie para luego proceder con el siguiente paso, que ha sido el primer. Bueno, para que todos me entendáis, una capa de aparejo que aplicaremos sobre la superficie para que luego se pueda adherir bien el tinte de color tec. Todos los materiales que estamos utilizando son los que utilizan Kevin y Leandro en su día a día y os lo recomiendan mucho en caso de que tengáis que hacer algún proceso de este estilo. Así que con el tinte negro lo que hemos hecho ha sido pulverizar toda la superficie para obtener el mejor resultado. Estamos preparando un molde con un trozo de piel original de los asientos que estaba en bastante buen estado, y el por qué estamos haciendo esto es para sacar la textura original que había en estos asientos de piel. ¿Por qué lo hacemos? Porque en la última capa de tinte iremos pasando esta plantilla para que tenga
el mismo resultado que el asiento original. Esto es una maquinita de espectrómetro de color. Lo que vamos a hacer es sacar el color real del coche y llevárselo de la pintura que nos saca el poliuretano, básicamente 99,9% exacto este. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque vamos a tapar pequeñas imperfecciones, ya que como os comentamos al principio del vídeo, este coche es una puesta a punto para el nuevo dueño. Y mientras seguimos con los procesos de pulido y restauración de los asientos, yo quería comentaros algunas curiosidades que os comentamos a lo largo del vídeo, pero no hemos profundizado en ellas. Y es que esta unidad, cuando estuve informándome de ella, es bastante curiosa algunas partes de su historia, como que al final fue uno de los coches pioneros en temas de seguridad al volante. ¿Por qué es esto? Pues porque hasta la fecha todos los chasis eran como muy rígidos, se consideraba que cuanto más duro el coche mejor era, más resistía. ¿Qué pasa? Que aquí cambió el concepto completamente, empezaron a preparar chasis más livianos que al final protegían al conductor y los pasajeros en vez de al propio coche o al propio chasis. ¿Cómo hacían estas pruebas de crash test o de choque? Pues lo peor de todo es que utilizaban cadáveres o incluso presos para estas pruebas. Sí, literalmente había presos que decidían participar en este tipo de pruebas para rebajar condena. Leandro, ¿qué opinas de esto? Yo quiero pulir. Si podría parar de grabar y dejarme nosotros pulir. Son datos porque interesantes esto que le mola a la peña. No, está guay. Si quieres hacemos un crash test contigo. Mientras Leandro acababa los últimos retoques del pulido y Kevin acababa con la laca sobre los asientos, empezaron a surgir los problemas. Paco estaba al llegar para la reacción y arranque del coche, y no nos quedaba material para acabar la restauración de los asientos. Esta ha sido mucho más exigente de la que nos pensábamos, ya que hemos necesitado mucho más material del que teníamos previsto, así que no ha quedado otra que montar los asientos al 75% y fuera de la grabación ya acabarlos al 100%. Así que vamos a ver qué tal reacciona Paco a esto, pero antes... Sabéis que siempre me gusta ser generoso con vosotros en todo lo que puedo, así que después del último vídeo nos pedisteis muchos que volviéramos a poner un pack, porque el último la verdad que lo reventasteis, duró muy poco como ya os avisé, y en este vídeo hemos montado un pack también muy interesante con 4 productitos y además completamente de regalo os vamos a incluir 5 galletas gratis, así que aprovecha, va a estar de forma limitada disponible y de verdad es algo que se queda muy bien de precio y que para todos los que os queréis iniciar en este mundillo os va a ir muy bien. Y ahora sí, coche montado, hemos sudado la gota gordísima, o sea que de verdad dejaros un buen like y vamos a ver qué dice Paco y vamos a proceder al arranque. Leandro lo tenemos llegando en nada, creo que también, así que llegará al arranque del coche para poderlo ver todos juntos, así que vamos a ver qué pasa. Madre mía. Pasa y... ¿Es el mismo coche? Es el mismo coche. Espectacular, ¿eh? Me cago en la mar. Te digo el interior Espectacular. del que estuvimos hablando. Madre mía. Uf. Espectacular. A falta de los detallitos que te comentaba. Esto ya supera mis expectativas, ¿eh? ¿Sí? Uf. Madre mía. Esto es un trabajo hecho a conciencia, ¿eh? Sí. Uf. Y en los días que está hecho, que muchas veces Sí, lo que decimos, trabajamos más rápido de lo que la gente se imagina. Si todos los que yo restaurara se quedaran así, Hombre, y esta parte... solo vendería coches yo. Si esto estaba negro completamente. Sí, estaba claro. El aluminio tenía ahí una capa tremenda, ¿eh? Ahora solo falta que arranque. Hombre, ya para que la gente Hombre, flipe. tiene que arrancar. Que cuando un vehículo lleva tantísimos años parado, lo lógico es no darle alimentación desde el depósito, porque Vale. el depósito en este caso todavía no sabemos en qué estado está por dentro. Entonces lo más ideal es sacarle una toma directa de gasolina, aunque sea una botella. Que es lo que tenemos aquí. Que es lo que tenemos. Esto es una bomba eléctrica que le damos la alimentación con una botella de gasolina mismo, la ponemos ahí mismo, la conectamos y ya va desde la botella directo a los carburadores. Vale. Ya no pasa por el depósito Sí, digamos ni que por es el circuito. Un arranque mucho más seguro Sí. para comprobar que el motor en qué estado está. Para que no le llegue porquería a los carburadores, lo mejor es
limitar el circuito de alimentación. Vale. No va a arrancar. Tenemos que ayudarle. Se complica un poquito. No hay emoción si no se complica un poco. Hay que ponerlo difícil. No hace chispa, seguro. Con la sospecha de que las bujías estaban fallando, nos pusimos a sacarlas para poder ver que todas estaban dando chispa. Colocándolas cerca de una masa pudimos ver que no era el problema, así que secamos bien todas las superficies de las bujías y los conectores y volvimos a intentar el arranque. Ahora sí. Ahora sí. Claxon y todo. O sea, jamás podría decir que este coche suena así sin haberlo oído antes. No, esto es un coche que se usaba hasta para rallies. Sí. Como Rally un- de Mónaco, Eh, el de Monte Carlo. He hecho los deberes, ya lo sé, que te- Pues ahora sí, objetivos cumplidos por completo y es que tenemos el coche a punto para su próximo dueño. el dueño que venga a recogerlo, que ya lo tiene, por supuesto, estará súper contento. Va a flipar con el resultado. Ya lo creo. Pues bueno, Paco. He flipado yo, que soy el que los hace. Espero que te haya gustado mucho, Muchas gracias. que des un aprobado al proyecto y esto es solo el principio. Sobresaliente.